Hoy vamos a hablar del futuro, de un futuro que irrumpe en el presente en la educación, queremos creer, en las escuelas, en las universidades, y lo vamos a hacer con un filósofo que en general provoca de una manera muy potente y nos obliga a pensar y a ver la realidad de otra manera, la realidad educativa de maneras muy inesperadas. Me refiero a Alejandro Piscitelli, filósofo por la UBA, que desde hace más de 20 años dirige el Laboratorio de Innovación Pedagógica en Comunicación de la UBA. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar hoy en el segmento educativo de Conversaciones. Gracias, Luciana, por la invitación. Alejandro, vos tenés un título, sos autor de varios libros. Hay un título en particular que me interesa rescatar, que es el de Nativos Digitales, Dieta Cognitiva, Inteligencia Colectiva y Arquitecturas de Participación. El concepto de dieta cognitiva me parece particularmente interesante. ¿Cómo sería la dieta cognitiva de hoy de un adolescente que entra al secundaria? ¿Cómo debería ser? Si nos planteamos frente a un adolescente, ¿qué debería integrar esa dieta cognitiva? Mira, ese libro es un libro que salió en el 2010. Es un libro que tenía que ver un poco con mi experiencia en educar. Donde yo había sido gerente general durante 5 años, en un momento interesante, de 2003 a 2008. Hay bisagras. Un famoso autor les decía compuertas evolutivas. Es el momento en que la historia se divide en dos, antes y después. Y lo bueno de las bisagras estas es que cuando pasás la puerta ya nunca más puedes imaginarte cómo es volver atrás. Eso es el caso típico de la escritura, ¿no? O sea, vos sos ágrafo nuestra cultura hasta los 5 o 6 años. O sea que hasta ese momento viviste en la cultura oral, donde vivió la mayoría de la humanidad durante el 95% de su vida. Sí. Y ya es imposible imaginarse cómo era vivir en un mundo oral. Entonces ese libro justo tiene que ver con 2 o 3 modificaciones profundas en la cognición, en los afectos, en la sociabilidad, que tenía que ver con la aparición de la banda ancha. Porque el Internet es una cosa muy vieja. La gente cree que Internet empezó la semana pasada. Internet empezó hace más de 40 años, en el año 69. Lo que pasa es que no empezó hasta que no te tocó a vos. Y cuando empieza a tocar Internet a la gente, en Argentina en el 95-96, muy poquitas personas, éramos unos pocos miles al principio, era una cosa fundamentalmente académica, era muy lenta con el dial-up. Sí, totalmente. Y el corte, esa compuerta evolutiva pasa en el 2001 en la Argentina con la aparición de la banda ancha, que tarda como 2 años en más o menos empezar a masificarse. Y por eso cuando yo hablaba de dieta cognitiva en ese libro estaba hablando justamente de todas estas compuertas evolutivas que se iban sumando, se van encastrando unas con las otras y hacen que hoy hablemos de mileniales y no digamos nada, porque mileniales, ¿quiénes son los mileniales? Los que nacieron en el 80. Pero después vinieron los Z1, los Z2, los alfa, un montón de tipologías, ¿no? Entonces cuando yo decía dieta cognitiva estaba pensando de las cosas más simples. ¿Cuál es tu dieta cognitiva? ¿Cuál es la mía? ¿No? Cuando nos formamos leyendo libros. Sí. Todos los que tenemos más de 50, 40, 60, casi todo lo que aprendimos, salvo en especialidades o en cosas que tienen que ver más con lo operativo, ¿no? Que puede ser la medicina, la arquitectura, que eso tiene que ver con la mesa de operaciones o que tiene que ver con el diseño, que tiene que ver con el banco. Sí, con la manipulación concreta. Claro, con toda la cuestión que tiene que ver con el hacer, ¿no? Pero nuestro hacer ha sido un hacer con palabras generalmente, ¿no? Hacemos cosas con palabras, como decía Austin. Y entonces la dieta cognitiva nuestra fue leer libros, básicamente. Sí, ibas al cine, pero también algunos se metían con el arte. Pero casi todo lo que vos sabías o creías que sabías, lo habías aprendido leyendo. Y entonces la mutación pasa del momento en que esta privilegio de la alta cultura, que es la cultura letrada sofisticada, la cultura letrada universitaria, la cultura letrada del canon, ¿no? Del que habla Bloom, de los 100 libros que hay que leer para saber que vos estás en las conversaciones que importan en Occidente, ¿no? O este otro libro que dice 1001 libros que usted tiene que haber leído antes de morirse. O sea, si vos estabas en esas conversaciones, estabas en la alta cultura, en la cultura letrada, en la cultura de las cosas que importaban, de las conversaciones que importaban. Y de repente con esta avalancha de audiovisual, que es una cosa muy reciente,
Reciente más o menos, todo, siempre tenés que tomar todo con pinzas, porque lo audiovisual fue muy importante en el Renacimiento. Como la gente no sabía leer, la comunicación era básicamente icónica, pictórica, Claro. ¿no? Después, como dice McLuhan, el alfabeto perdió esa beta icónica y ahora la recuperamos con YouTube y con toda esta cultura audiovisual de los últimos años. Entonces esta dieta apuntaba a una dieta que tenía que ser lo más balanceada posible. Ajá. Una dieta balanceada quiere decir una dieta retroprogresiva. ¿Qué quiere decir este concepto? Retroprogresivo era ese concepto de Paniker, ¿no? Era eso de reculé pour mieux sauter. O sea, si vos querés diseñar el futuro, tenés que saber mucho del pasado. Cicerón, el que no conoce el pasado, está condenado a repetirlo. Duhalde, estamos condenados al éxito. ¿El pasado se conoce a través del libro necesariamente? No necesariamente. Bueno, o sea, históricamente lo conoces a través del libro, pero con este risorgimento del audiovisual, vos ahora tenés posibilidades que la gente que está creciendo hoy, los chicos que van a la primaria, secundaria, los chicos que van a la universidad, tienen posibilidades que nosotros no teníamos. Si nosotros queríamos ver una película de Fellini, tenías que verla en el Lorraine, en el Lorca, y perdías el ciclo y tenías que esperar un año, 2 o 3 para volver a verlo. Ahora tenés todas las películas de toda la historia del mundo online, permanentemente. Entonces vos podés reconocer el pasado y podés conocer un montón de cosas a través del audiovisual que antes era mucho más específico. Esta dieta de una escuela actual, una escuela, supongamos que tenemos la mejor escuela posible. ¿Esta dieta integra bibliotecas potentes donde esos libros están al alcance de la mano o puede ser un libro digital? Digo, no necesariamente el volumen físico, con la posibilidad de hacer cosas a partir de esos conocimientos. ¿Cómo funcionaría? Mira, para no ir demasiado lejos, yo vengo de hacer una experiencia de 3 años en este colegio hebreo Magen David en México y fue una experiencia que tenía ciertos antecedentes, ahora voy a eso porque eran antecedentes que tenían que ver con los libros, y había un espacio que se llama Libros Libres. Ajá. Es un espacio para primaria, es un espacio bien curado, es un espacio físico muy bonito, tipo estos de Rosan Bosch, pero que estaba previo a que yo llegara, y ahí hay 750 libros divinos para chicos. Entonces la escuela lo que hizo fue regalarles, entre comillas, 1 hora por semana a los chicos para que vayan a ese espacio que se llama Libros Libres, que van ahí, hacen lo que quieren con los libros. Regalarles porque es dentro del horario de la escuela. Es curricular, claro. O sea, dentro de primaria es curricular. Sí, sí. Entonces es como decirles, bueno, la escuela generalmente es libros. Los chicos quieren libres, y esto es libros libres, es una cosa como intermedia, ¿no? Entonces, a tu pregunta, esto era antes, o sea, estaba este espacio de libros libres que era una interrupción curricular, era un hackeo, es un hackeo de contenidos, un hackeo de espacio y tiempo, pero acotado a esa hora semanal y básicamente con libros muy bien elegidos, donde los chicos los pueden leer en conjunto, se dividen en grupos, se tiran, hay una arquitectura simpática donde ellos pueden jugar, enroscarse, tirarse al piso, pueden leer todos juntos algo con la docente o no, o con un docente auxiliar o no. Y eso era, digamos, por donde se empezaba a interrumpir esta cosa libros, ¿no? Sí. Yendo más en la dirección libres y era libros libres. Después empezamos a hacer una cosa que era un mix de tecnología educativa, de arquitecturas del aprendizaje, de Media Lab, de Makerspace. Y ahí sí, ya la cosa cambió porque entonces lo que hicimos es plantear lo que decís exactamente lo que decís vos, que la dieta cognitiva no suponía que todo lo que aprendías lo tomabas de los libros, sino que también lo diseñabas en las experiencias. Volviendo a Piaget, acá no se inventa nada, acá no se inventa nada. Acá lo que se hace es recuperar ciertos insights de gente muy interesante, ¿no? Montessori, o Freinet, o Frebel, o todos estos tipos que siempre se te hablan de la escuela activa. Sí, sí, sí. ¿Cuál era el problema con esas escuelas activas? Que eran chiquititas, eran muy chiquitas. En Argentina hay cerca de 45.000 escuelas, ¿no? Sí, en México hay 220.000. ¿Sabes cuántas escuelas Montessori hay en todo el mundo? No. 4.000 en todo el mundo. Entonces decís, no, pero eso es minoritario, eso es una cosa chiquitísima. Entonces lo que estamos tratando de hacer nosotros con estas experiencias, como en el Magen David, es popularizar, es escalar, es amplificar, es que haya muchas escuelas activas. Y el problema de esas pedagogías activas que son tan interesantes, ¿no? Que cruzan un conocimiento más intelectual con un hacer más concreto, ¿por qué no escalaron durante tantas décadas? ¿Cuál fue el problema?
¿La tecnología puede ayudar a eso? Mira, yo siempre le digo a los alumnos de la UBA, en ese, lo que podemos hacer el laboratorio que tenemos en la primera respuesta que te ocurre seguramente es la equivocada. Yo te puedo dar 4 o 5. No te decís, no se escalaba porque no había tecnología, o no se escalaba porque era caro, o no se escalaba porque no había gente formada en esas tecnologías, o no se escalaba. Y todas esas respuestas tienen un poquito de razón. Probablemente no se escale por otros motivos también. Suponete, para poder hacer este tipo de experiencias necesitas docentes muy buenos. Y eso no tiene nada que ver con la tecnología. ¿Qué es un docente bueno? Un docente bueno es un docente formado, es un docente entrenado, es un docente que escucha, es un docente que hace, es un docente que sabe. O sea, una lista tan grande de cosas que te puedo decir que seguramente cualquier persona con la que hables te diga, yo conozco a uno. Claro. Pero ese tipo de docente no es también el que demanda el sistema más generalizado de educación. No necesariamente, al revés. O sea, es como toda, viste que dicen, para explicar algo muy complejo, tenés que saber mucho. Sí. Pero tenés que explicarlo fácil y simple. Claro. Entonces, para simplificar, tenés que tener la complejidad en la cabeza y tenés que tener la máquina de descomplejizar y tenés que tener la máquina de simplificar. Son muchos pasos que tenés que dar, ¿no? Claro. Entonces, el docente realmente bueno es el docente, sí, puede ser un docente formal, puede ser un docente, hasta te podría decir, iconofóbico, o te puede decir, no, todo hay que aprender los libros, no necesariamente. Y sin embargo también es la persona que de repente descubre, pero hay distintos estilos de aprendizaje, no, pero yo estoy acompasado. Es un problema también de sintonizar con la época. Claro. ¿No? O sea, Bateson, que fue uno de los grandes pensadores del siglo XX, daba clases en la Universidad de Santa Cruz en California y les obligaba a los alumnos a estudiar latín. Y era el tipo más transdisciplinario, más antidisciplinario, más loco, más caótico. Él abogaba porque había que conectar todo con todo. Y decían, pero ¿por qué tenemos que aprender latín? Porque hay que ser disciplinado. Justo vengo de leer una nota que salen estas revistas electrónicas, ¿no? Que un amigo a la mañana manda 7 millones de tweets, ¿viste? Entonces, bueno, pescas algunos ahí que están interesantes. Y la nota pega bien adentro, ¿no? Porque dice, no se puede entender, no se puede aprender, no se puede enseñar si no te focalizas. O sea, el factor más interesante que nosotros necesitamos ahora en el momento de dispersión, en un momento de desatención, en un momento de hiperabundancia de información, de ruido, de infoxicación, ¿no? Intoxicación informativa, es prestar atención. Prestar atención a lo que importa. ¿Y cómo sabes lo que importa? Claro. ¿Y cómo se presta atención? Bueno, por ese lado va un poquito lo que estamos imaginando con la dieta cognitiva, ¿no? O sea, de todo este batiburrillo de cosas que hay, ¿cómo haces para darte cuenta de qué cosas importan y qué cosas no? Las cosas que valen la pena. Casi esto que usaste la palabra curar, un curador, alguien que elige los contenidos relevantes y de alguna manera puede acceder e interpretarlos, ¿no? Esa sería la idea. Hablabas de este colegio, de esta experiencia en México tan interesante y mencionaste el tema de los espacios. Hay una idea de que la arquitectura del sistema escolar, por ejemplo en la Argentina, está muy vinculada con la imaginación de esos padres de la patria de la segunda mitad del siglo XIX, estos colegios de edificios imponentes, que de alguna manera predeterminan el tipo de aprendizajes y el tipo de relación entre alumnos y docentes que se va a dar. ¿Cómo debería ser la arquitectura de un espacio educativo que construye conocimiento actualmente? Mira, eso, la idea de estos elefantes blancos. A ver, ¿no? ¿Qué quiere decir? No, elefantes blancos es ese edificio que están por demoler ahora, que lo construyeron, que eran unos monstruos, una cosa gigantesca, etcétera, ¿no? Bueno, las escuelas, y Foucault fue uno de los primeros en decirlo, pero hay mucha gente que trabajó en esa línea, ¿no? O sea, es solidaria el hospital, la escuela, la prisión, todo este tipo de dispositivos, ¿no? Panópticos en su momento. Dispositivos de encierro. Dispositivos de encierro, o dispositivos estandarizados, dispositivos macro, ¿no? Hay escuelas de 3.000 alumnos, 5.000 alumnos, ¿no? De control. Entonces, esta cosa de control. Después se cambió eso y se hizo un control más soft, a través de otras tecnologías, más de supervisión, ¿no? Más que de encierro. Pero de todas maneras queda claro que espacio es destino, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, salió una nota en estos días, en los diarios, de los departamentos micro.
Sí. de 18 metros cuadrados. O sea, 34, yo el primero que tuve hace muchos años era de 34 y me parecía muy chiquito, ¿no? Y ahora tenés estos tipos japoneses de 18 metros cuadrados, ¿no? Está bien, son hiperfuncionales porque los muebles están hechos todos a medidas y tienen como, se va modificando durante el día, pero la idea de encierro, ¿no? ¿Viste? La idea de claustrofobia en 18 metros cuadrados. En la escuela, ¿cómo tiene que ser la arquitectura de la escuela? ¿Sirve la arquitectura que tenemos para aprender? No, no sirve mucho. ¿Por qué? Porque pone una barrera arbitraria entre lo que es el bienestar del chico fuera de la escuela y lo que es el malestar del chico dentro de la escuela. Ajá. ¿Y por qué? Y porque vos lo sentás a un monito, pensá que un chico de 4 o 5 años es un monito, ¿no? Claro. O sea, es un chimpancé que podría estar colgado del árbol o podría estar colgado, Sí. sabés que están tirados por el piso y le gusta arrastrarse, que yo, y vos los agarrás, los clavás a un banco duro, que es así, tipo misa, y los tenés ahí encerrados 5 horas y todos mirando para adelante y escuchando una voz monocorde que repite una letanía, una especie de misa, ¿viste? Sí. Pagana, pero sin demasiado entusiasmo. Contenido. Sí, bueno, el contenido es un contenido estandarizado y es la idea de Pink Floyd, ¿no? De la idea de la repetición perpetua, etcétera. Y sí, quizás en lugar de contenido, sin sentido para quien lo está recibiendo, sin un sentido vital. Sí, es una letanía, son liturgias, que a veces hay que hacerlas, ojo, ¿no? Porque las tablas de multiplicar siempre va a haber que aprenderlas de memoria, la poesía también, el himno también, o sea, eso viste de que la libertad absoluta de vuelta tampoco tiene demasiado sentido. Por lo que decíamos antes, porque vos necesitas... los grandes, a mí me gusta el caso de Picasso, ¿no? Que es un misógino y tiene muchos problemas con las mujeres, etcétera, ¿no? Pero Picasso, más allá de esas cuestiones, era un tipo que pintó en todos los estilos y creó los estilos más insólitos. Pero cuando él era chiquito, y a los 18, 15 años, copiaba las pinturas de los grandes y él imitaba. O sea, vos para poder romper con el canon, tenés que formar parte del canon. Y para poder romper con el canon, los premios Nobel son tipos que han hecho toda su vida lo que tenían que hacer y después pudieron romper con eso. Bueno, entonces yo no estoy abogando, ¿viste? Por un anarquismo epistemológico que cualquiera haga cualquier cosa. Las secuencias didácticas todavía tenemos que respetarlas. Hay cosas que para poder aprender necesitas haber aprendido algo antes y algo después. Hay cosas que exigen mucho tiempo, ¿no? Las 10.000 horas de Gladwell, que es una exageración si querés ser un súper experto, ni las 20 horas que dicen ahora que puedes hacer en 20 horas cualquier cosa. Pero bueno, uno puede hacer secuencias que dependen del grado de especialización que necesites y de sofisticación. Pero solfeo, teoría, tenés que seguir haciendo si vas a ser un buen músico, no el mejor músico del mundo. Entonces, los espacios es lo mismo. ¿Cuál es la idea? Por ejemplo, suponete, Tecnológico Monterrey, una de las universidades más importantes de México, tiene 23 campuses, tiene 100.000 alumnos, es una universidad muy cara, muy sofisticada. La mayoría de los políticos salen de esa universidad, ¿no? ¿Y cuál es la particularidad del Tecnológico de Monterrey en este marco que estás construyendo? Ellos hace un par de años contrataron a un arquitecto que se llama Juan Carlos Baumgartner, que es de un estudio muy renombrado en México, se llama Space, que son los que hicieron las oficinas de Microsoft, Google, etcétera, y que también son los que nosotros contratamos en la escuela. Ah, mira. Y ellos lo que proponían era que las bibliotecas no iban a más nadie. Las bibliotecas eran lugares muertos, las bibliotecas del TEC de Monterrey. Sí. Por el silencio, por los muebles viejos, porque se lo considera como algo vetusto y los chicos no se sentían cómodos. Poca onda para ellos. Mala onda, poca y mala. Entonces dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? Dice, bueno, hagamos algo como un learning commons, ¿no? Un común del aprendizaje. Entonces hicieron eso, cambiaron los muebles, pusieron todo de color, pusieron agrupamientos diferentes, pusieron pantallas por todos lados, que vos te podés conectar de a 4, de a 2, podés hablar, se podés juntar, podés hacer trabajos. Bueno, fue un reverdecimiento, el brote verde, ¿no? O sea, se llenó la biblioteca, pero se llenó de una forma brutal. Entonces, ahora cambió la bibliotecaria, pero la que estaba en ese momento era muy amiga mía y yo iba mucho al TEC, sobre todo al sur de la Ciudad de México, y vos lo veías, o sea, era realmente la noche y el día. Entonces eso confirmaba por enésima vez lo que te decía, que el espacio es destino y que si vos generás unas disposiciones que son parecidas a las que ellos pueden tener en su casa, parecidas en su living, en su living, en su dormitorio, que se puedan tirar, bueno, a veces exageraban, viste, qué sé yo, algunos se dormían, otros, bueno, pero de todas maneras el ritmo había cambiado completamente, se le habían pescado, o sea, habían logrado sintonizar con el clima de época. Claro, la dinámica era otra. Ahora, es muy interesante lo que planteas, porque de alguna manera es por dónde empezar una innovación pedagógica. La arquitectura es una puerta de entrada. Ahora, ¿alcanza?
No, pero es necesaria, pero no es suficiente. Por eso nosotros lo que hicimos en la Maguen, que es una experiencia mucho más potente a nivel chiquito que el TEC, pero el TEC está yendo en esa dirección ahora, en otro momento podemos hablar de eso, ¿no? De las innovaciones que tienen mucho que ver con lo de Minerva y otras universidades del otro lado del mundo. Nosotros lo que planteamos era, el error es creer que vos necesitas una mejor tecnología educativa, llámese computadoras, tabletas, qué sé yo. Vos podés revolear las 5 millones de máquinas que revolvió Conectar Igualdad y no vas a conseguir demasiadas cosas solo con eso. Ahora, si vos haces una cosa que lo tomás como, no como un cambio en la tecnología educativa, sino lo tomás como un cambio en la cultura digital, y encima lo tomás como un cambio en la cultura organizacional digital, entonces vos entrás por 4 lados al mismo tiempo. Entrás por las arquitecturas, simultáneamente, por las arquitecturas de aprendizaje, entrás por el Bring Your Own Device, que es que todo el mundo tenga un dispositivo. ¿Tu celular puede ser? Puede ser celular, puede ser tableta, puede ser computadora, puede ser lo que sea. Vas con el Makerspace, que no dijimos mucho, pero que tenía que ver con esta idea de llevar la cultura del hacer y tratar de jugar, articularla, a veces curricular, a veces extracurricular, a veces más orientada al interés de la escuela, a veces más orientada al interés del alumno, a veces más orientada hacia competencias nacionales e internacionales de robótica, más hacia conversaciones de alta tecnología. El taller, la construcción de cosas. Sí, nosotros no le decimos taller, nosotros lo llamamos como laboratorios de artes y ciencias. Eso no es un taller, porque si vos decís taller lo reducís a lo que puede haber sido desde un taller de ingeniería o lo que puede ser un taller de física o puede ser un taller de óptica. Y esas cosas eran versiones muy instrumentales, como era como la pata instrumental de otra cosa que la teoría de la óptica estaba en otro lado. Y acá no, la idea un adiestramiento separado de lo adiestramiento, instrumentalización, reducción empirista, todo ese tipo de cosas. Y acá la idea no, la idea es que vos conocés haciendo. Pero ¿haciendo qué? Un tonto experimento que reproduce, o no tanto, que lo que hizo Torricelli hace 300 años, o lo que hizo Galileo. Que uno hacía en el laboratorio del colegio cuando era chico. Bueno, acordate vos, la germinación del poroto, cuando jugabas con el langostino, ¿viste? Ese tipo de cosas, que eran todos rituales, la pobre rana que le tirabas de la pata, ¿viste? Para ver si, bueno... que eran cosas muy ritualistas y que no aprendías nada y que era básicamente como hacer algo repetitivo, tosco, salvo alguno que tenía alguna aptitud y algún interés. Acá no, acá nosotros nos encontramos con una niña, una chica de 9 años, que nunca había estado en un laboratorio y que de repente un día entró y vio que había robots de distintos tipos y dijo, bueno, ¿y cómo es esto de los robots? ¿Y cómo se programan los robots? Y a las pocas semanas, no te digo ni siquiera meses, se fue a competir un campeonato de Lego de robots que tiene muchísimos niveles. Por supuesto que perdió, qué sé yo, porque no tenía idea de lo que estaba haciendo, pero enseguida se dio cuenta que los robots, si tenían que luchar unos con otros, tenían que tener abajo como unas plataformas y qué sé yo. Y bueno, y fue con la chica esta, nosotros teníamos, porque decías, arquitecturas, decíamos Bring Your Own Device, las tecnologías, decíamos los espacios, ¿no? El espacio Maker, el espacio de Media Lab, pero hay otra parte que no se ve ahí, que son los coaches. Nosotros no tenemos solamente docentes que dan clase, tenemos mentores, tenemos el equipo de cultura digital, eran 25 personas, son 25 personas. ¿Pero son docentes mentores o son, aparte de un docente más clásico, un mentor que los conduce por esta nueva aproximación al conocimiento? Son... como cuando hagan el experimento, siguiendo lo que estamos diciendo nosotros, que hacer el experimento, va a decir, bueno, vamos a hacer... Sí, van a encontrar que cuando vos tengas 25 mentores que están fuera del aula, esto va a generar una gran tensión con el aula y entonces vas a tener que lograr híbridos, o sea, esos pares híbridos donde el mentor también de clases en el aula, donde el docente también viva dentro del Makerspace, donde haya un trasvasamiento que es generacional y funcional, etcétera, ¿no? Todas esas cosas se han ido dando. Y entonces los resultados son asombrosos, porque lo que te ves... ¿En qué sentido? ¿Resultados en qué sentido? En términos de aprendizajes cognitivos evaluados en los operativos nacionales de evaluación, ¿o qué otro tipo de resultados tenemos que mirar? No, o sea, los ONE, todos esos podés hacer evaluaciones estandarizadas y no vas a ver grandes diferencias. Son todos los resultados que te dice el CIPEC y todo, y el PISA, todo ese tipo de cosas. Hay que medir las cosas de otra manera. Tenés que medirlo en términos de clima organizacional, lo tenés que ver en términos de clima atencional, lo tenés que ver en temas de agrupamiento, lo tenés que ver cuando vos, por ejemplo, podés trabajar en un espacio y combinás
chicos que son de secundario con el primario. Donde vos, por ejemplo, tenés chicos de primario y secundario que se convierten en embajadores digitales y cuando tenés una visita guiada a la escuela donde vienen gente de autoridades, hasta el ministro de Educación Nacional, los chicos son los que cuentan qué está pasando. Cuando se para un ministro frente a una impresora 3D, que debe ser la primera vez que la ve, y dice, ¿y esto para qué sirve? Y el chico dice... Y depende de su imaginación, hasta donde le dé su imaginación. Claro. Es decir, bueno, te estás dando cuenta que ahí se están destrabando cosas y se están dando unos nuevos flujos, no te voy a decir libidinales, pero unos nuevos flujos que tienen que ver con destrabar los aprendizajes. Mira, una de las cosas más interesantes que descubrimos al final, y no tenía nada que ver con toda la experiencia, porque yo tengo una obsesión, es por qué los chicos no aprenden ciencias, ¿no? En primaria y en secundaria. ¿Por qué no aprenden ciencias? ¿Por qué hay tan poca gente que entiende la ciencia? ¿Por qué un físico profesional le dice al chico el sol sale? Si el sol no sale, él sabe que el sol no sale, sin embargo, decimos, bueno, lo hace por convención, no va a estar dando una clase de física al chico. Parte lo dice porque es más fácil así comunicarse, pero también lo dice por otros motivos. Viste que Aristóteles tiene una frase maravillosa que decía, la naturaleza aborrece el vacío. Sí. Bueno, podemos corregirlo un poquito. Podemos decir, el cerebro aborrece el vacío. El cerebro siempre necesita explicaciones. Y el cerebro siempre va a cerrar una pregunta con una explicación. Cuando vos tenés 5 años, o 6 años, o 4 años, y vas a hacer una pregunta, ¿por qué los cuerpos caen? ¿Qué va a decir tu cerebro? ¿Cómo se va a quedar contento? Los cuerpos caen porque los cuerpos pesados les gusta el centro de la Tierra. Bueno, esa es la teoría de Aristóteles. Claro. Nacemos todos aristotélicos. Y eso hoy se llama interpretaciones naturales. Sí. Somos todos aristotélicos. Entonces, cuando vos tenés que enseñarle a un chico física, no solo tenés que enseñarle algo que se llama el principio de inercia, vamos a ver cómo es para que lo entienda, sino que tenés que desterrar el aristotélico que él es, no en potencia, sino en acto. Claro. Somos todos aristotélicos. Entonces, no hay forma de enseñar ciencia si no es sacando la ciencia que ya tenés. Claro. Y ahí el mentor, el coach, el docente es clave. Y es clave, porque vos no es que estás colocando la ciencia verdadera en la tabula rasa del chico que no tiene explicaciones. Todos tenemos millones de explicaciones. Y eso vale hasta la política. Sí. Entonces, vos decís, los chicos no aprenden porque nosotros lo que no hacemos es el trabajo de extraer esas interpretaciones naturales, contrastarlas con otras, que a lo mejor algún día también se vuelven naturales, pero no es el caso de este momento de discutir. Y entonces decís, no es simplemente enseñar, tienen que desaprender. Desenseñar. Desaprender, el chico tiene que desaprender. Nos quedamos sin tiempo. La verdad que es súper interesante, tantas cosas. Es un placer escucharte, Alejandro. Continuaremos esta conversación para hablar de otros tantos temas que tienen que ver, por ejemplo, con la universidad, que no hemos tocado, pero que vamos a seguir analizando. Con mucho gusto, Luciana. Un placer. Fue Alejandro Pisitelli en Conversaciones de la Nación.